que haremos en este video será revisar la primera técnica para crear clusters. En ese caso será el método de K-medias, K-means, y es un método basado a partir del principio de la partición. Este modelo trabaja con la lógica de centroides, y la idea es que los centroides se van construyendo cada vez que en el análisis y distinguiendo y analizando la distancia entre dos casos. Luego, cuando se suma un tercer caso, ese centroide se va a mover, etcétera, etcétera, así hasta incluir la totalidad de los casos. Entonces, la lógica, la lógica de la iteración sigue estos pasos. Primero se especifica la cantidad de clústeres requeridos, que se denotan por la letra K. Después se asignan los casos aleatoriamente a los clústeres. Después se buscan los centroides para cada clúster. Posteriormente se van reasignando los puntos o casos a los clústeres según su posición con respecto al centroide más cercano. El paso quinto es que estas posiciones se reajustan de acuerdo a los centroides dentro de cada clúster. Se repiten los pasos 4 y 5 hasta que dejan de ocurrir cambios en la asignación de casos a clústeres, así como en la ubicación de centroides. Y finalmente se arroja el conjunto de clústeres con los casos clasificados dentro de cada conglomerado. Bueno, esta es la lógica con la que va procediendo, la lógica que está detrás del análisis, pero el primer paso es preparar los datos. Siempre es importante preparar los datos, en principio para excluir los casos donde no hay información o los casos perdidos. Para eso a continuación se va a utilizar el comando na.omit y con esto vamos a crear un nuevo objeto con el fin de contar con una matriz de datos limpia. Para el ejercicio trabajaremos con 4 variables que están dentro de nuestro data frame. Primero utilizaremos la tasa de mortalidad infantil del año 2005, la tasa de alfabetización, la tasa de asistencia escolar y el ingreso per cápita medido en dólares para todos para el año 2005. Entonces, para sacar a todos los casos que no tienen información o casos perdidos y en ese sentido obtener una matriz limpia, se utilizará el comando na.omit, adentro del paréntesis el objeto o el data frame original, y lo vamos a sobreescribir con el mismo nombre. Entonces, esto lo copiamos, se pega en R. Eso para revisar primero que nuestra base de datos esté limpia. Después de ello, lo que tenemos que hacer es una selección, crear un objeto tipo DataFrame que solo contenga las variables que nos interesan. En ese sentido, utilizaremos estos pipes y el comando select de tidyverse. Y todo esto lo guardaremos como un objeto, un nuevo objeto. Entonces, la lógica es escribir el nombre de nuestro nuevo DataFrame, símbolo de asignación, utilizar el objeto del cual es nuestra base de datos original, le aplicaremos un pipe, entonces le estamos diciendo toma esta base de datos y después aplícale este comando que es select. Con select abriremos paréntesis y ahí podemos seleccionar las columnas que nos interesa mantener en nuestro objeto nuevo. En este sentido serán las 4 variables originales que nos interesan: mortalidad, alfabetización, asistencia escolar e ingreso per cápita. Si copian todo esto y lo pegan en RStudio, entonces podremos crear un nuevo objeto que se va a guardar en nuestro ambiente, que se llama sub-idh, sub por submuestra, idh por índice de desarrollo humano. Bueno, entonces, después de eso, vale la pena revisar cómo se distribuyen nuestras variables. La idea es que las variables de alguna manera se distribuyan lo más parecidas posibles, o esto de lo que se trata es de revisar las escalas. Para eso es útil un boxplot con los datos contenidos en nuestra matriz de datos. Y aquí lo que se puede ver es que no todas las variables están en las mismas escalas. Ingreso per cápita tiene una escala muy amplia, a diferencia de las otras, la manera en que están medidas. Esto, tenerlo de esta manera en el análisis de clústeres posteriormente será un gran problema. De clústeres identificará que estos serían, por ejemplo, un grupo en sí mismo y el ingreso per cápita sería un grupo completamente diferente, pero esto es así por el tipo de escala. Entonces lo que tenemos que hacer es transformar todas nuestras variables a escalas que sean comparables entre sí. Para eso la sugerencia es
utilizar la estandarización, que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, para estandarizar nuestras variables, podemos utilizar el comando scale, abrimos paréntesis, y adentro nuestro data frame donde están las variables que nos interesan, y eso lo podemos guardar como un nuevo objeto. En este caso el nuevo objeto será sub-idh-z, z de estandarizadas. Si esto lo copian y lo corren en RStudio, entonces lo que tendremos ahora sería un nuevo data frame donde nuestras variables donde nuestras nuevas variables estén estandarizadas. Ahora, después de eso, por ejemplo, podemos volver a llamar el boxplot, pero ahora con el nuevo data frame idh-bajo, y con eso podemos ver ahora cómo se distribuyen estas variables, y ahora todas tienen una distribución más parecida entre sí, ya ninguna parece algo extremo. Una vez que tenemos esto, entonces ya podemos avanzar con el siguiente, con nuestro análisis de partición. Ahora la idea es buscar clusters. El primer supuesto de todo este proceso es identificar la cantidad de clusters que necesitamos. ¿Cuál es la mejor cantidad de clusters que podemos utilizar para partir a nuestra base de datos? En ese sentido, lo que haremos a continuación será apoyarnos en un método gráfico con la búsqueda de un codo sobre la distribución de una curva. Donde ocurre el codo, ese nos indicará cuál es la cantidad de clústeres pertinentes, pero para ello lo que necesitamos es que, para identificar el codo, lo que necesitamos es graficar la curva de distribución de la suma de cuadrados agregados por el número de clústeres. Estos cuadrados se refiere a la varianza, de la suma de cuadrados de la varianza y de la varianza que contiene cada uno de los clústeres. Lo vamos a graficar, y a partir de eso, al graficar la distribución de las varianzas al cuadrado por cada clúster, podremos encontrar dicho codo. En ese sentido, con esta fórmula vamos a calcular los cuadrados de las varianzas para cada uno de los clústeres. Si la corren, se guarda como un objeto, el objeto es WSS, y después de eso utilizamos este comando for, y con este for lo que vamos a estar asignando es la cantidad de varianzas para cada uno de los clústeres dentro, tomando en cuenta nuestra base de datos original, y hacia donde queremos llegar es a graficar dicha distribución de varianzas por cada uno de los clústeres. Para eso es útil este comando de plot. Si lo copian y lo pegan, la idea es llegar a esta gráfica. En esta gráfica lo que se observa en el eje horizontal o el eje X es la cantidad de clústeres. Por ejemplo, aquí está de 2 en 2, pero está representado un clúster, 2 clústeres, 3, 4, 5, 6 y así hasta 15 clústeres, que es lo que se solicitó en la gráfica. Y en el eje vertical o en el eje de la Y lo que se representa es la suma de los cuadrados de las varianzas correspondiente a cada uno de los clústeres. Entonces, la suma de cuadrados para el clúster 1 es este tamaño, la suma de cuadrados para el clúster 2 es este tamaño, para el clúster 3 es este. La idea de esta gráfica es encontrar ese codo. El codo se refiere a el punto donde la curva hace el punto donde la curva se dobla de manera muy identificable, muy significativa. En este caso, la distribución, la curva no es muy clara en cuanto al codo, pero el codo se podría encontrar entre 2 y 3 clústeres. Por aquí podría estar el codo. Entonces, gráficamente, a partir de esta gráfica, lo que se puede plantear es decidir, según donde se encuentre el codo, en el 2 o en el 3, es la cantidad de clústeres que se va a decidir adoptar para el análisis. En este caso, vamos a dejarlo en 3 clústeres. Una vez que se hace eso, entonces ahora podemos pasar a la agregación de los casos a los clústeres. Esto es, sabiendo que vamos a trabajar con 3 clústeres,
Ahora lo importante es decirle al sistema que nos arroje cada uno de los casos a cada uno de los tres clústeres que vamos a utilizar. Para eso vamos a trabajar con el comando kmins. Con el comando kmins que nos define la cantidad de clústeres a implementar. Entonces, la manera en que se hace este comando es, primero se guarda como un objeto, en este caso el objeto lo voy a llamar como fit1, símbolo de asignación, utilizo el comando kmins y abro el paréntesis. Lo que incluyo en el paréntesis, el primer argumento dentro del paréntesis kmins es el nombre del data frame de dónde voy a sacar los datos. Posteriormente, separado por una coma, se especifica después la cantidad de clústeres que se deben incluir. En este caso van a ser 3 clústeres. Si copian esto y lo corren, entonces le estarán diciendo al sistema que asigne cada uno de los casos contenidos en esta base de datos a cada uno de los 3 clústeres basados en nuestras 4 variables de interés. Después de ello, la idea es guardar cada uno de esos clústeres que se crearon, que están dentro del objeto fit1. Dentro del objeto fit1 hay esta columna que se llama cluster. Esto quiere decir que aquí están asignados cada uno de los clusters a cada uno de los casos. La idea es asignar esto y pegarlo en nuestra base de datos original. Para eso utilizaremos el comando data.frame y lo guardaremos de manera que con el mismo nombre de nuestra base de datos con la que estamos trabajando. Esto es, vamos a sobreescribir nuestra base de datos y haciendo esto lo copian y lo pegan. Entonces lo que estamos haciendo es añadir una nueva columna a nuestra base de datos, que es esta columna que se llama fit1.cluster, y lo que contiene adentro es la asignación de clúster a cada uno de los casos. Y finalmente lo que podemos hacer, por ejemplo, es solicitar una tabla de descriptivos para la tabla de descriptivos para cada una de nuestras variables originales, y sobre todo que estos estadísticos descriptivos estén agrupados por cada uno de los clústeres. Entonces utilizaremos el comando aggregate, pero ahora dense cuenta, utilizaremos la base de datos original o la base de datos con las variables originales en sus escalas originales. Las asignaremos a partir de la columna fit.1 la de clusters, y de eso utilizaremos la función de la media. Esto es lo que le estamos pidiendo, es que empiece a crear casos, grupos de casos, y a partir de esos grupos de casos que calcule la media para cada uno de esos casos. Y lo que nos arroja es lo siguiente. Por ejemplo, nos dice que para el grupo 1, el promedio de la tasa de mortalidad es de 32.49, para el grupo 2 es de 14 y para el grupo 3 es de 22. Entonces vean cómo van variando por grupos los estadísticos descriptivos. Por ejemplo, el ingreso per cápita medido en dólares para el grupo 1 es de 3.399, para el grupo 2 es de 10.039 y para el grupo 3 es de 5.434. Y bueno, ahora entonces ya sabemos también, ya hemos partido nuestra base de datos en 3 grupos, tomando en cuenta las 4 variables. A partir de estas 4 variables como criterios, trabajamos la base de datos, los casos se asignaron a 3 grupos, y cada uno de los grupos tiene variaciones internas, por ejemplo, en términos de sus promedios. Una vez conocido eso, entonces, por ejemplo, podemos revisar el comportamiento de las variables dentro de cada grupo usando un comando table. Por ejemplo, podemos saber cuántos casos hay dentro de cada uno de los clústeres. Y por ejemplo, vemos que en el grupo 1 hay 567, en el grupo 2 546 y en el grupo 3 hay 1303 casos. Y esa es la cantidad de los casos. Esto va acá. Y esto analíticamente, ¿para qué nos sirve? Por ejemplo, podemos evaluar distribuciones de algunas variables por
la agrupación. Por ejemplo, gráficamente podemos solicitar un boxplot de una variable, la distribución de una variable, por ejemplo, el ingreso per cápita, y para eso lo graficaremos distinguiéndolos por clústeres o por grupos. Y entonces, por ejemplo, podemos ver que los grupos se comportan de manera diferente. Hay unos que tienen una distribución muy amplia y hay otros que tienen una distribución más pequeña, pero también a partir de sus medianas podemos ver cuál es el grupo que tiene el nivel de ingreso por mediano más alto y cuál es el ingreso mediano más bajo. Entonces así podemos irlos distinguiendo, o si queremos trabajar con asociaciones de variables, por ejemplo la asociación entre tasa de mortalidad del ingreso per cápita, utilizando el ggplot, ingreso per cápita, tasa de mortalidad, si lo graficamos como una gráfica de dispersión, también lo podemos agrupar por el clúster, y en ese sentido podemos ver cómo se asocian estas tres variables entre sí. Y entonces tenemos una gráfica parecida a esta. Entonces podemos ver que los que están en el grupo 1 se ubican acá arriba, los del grupo 3 se ubican acá y los del grupo 2 se ubican acá. Los del grupo 2 serían los que tienen mayor ingreso per cápita y menor tasa de mortalidad, y los del grupo 1 serían los que tienen menor ingreso per cápita pero mayor tasa de mortalidad. Entonces así estamos creando eh, conglomerados de grupos, tomando en cuenta que existen 4 variables o criterios para modelar eso.